Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole en esta maravillosa mañana que Dios nos da la lección número 4, que habla y lleva como título Parábolas. Y seguimos estudiando el libro de Marcos, así es que por esta razón le estamos dejando saber de qué se trata y en dónde nos encontramos en este trimestre, ¿verdad? Las parábolas, haciéndolas bien fácil para nosotros poder comprender mejor la palabra de nuestro Dios. Y dice allá el versículo para memorizar, dice, dijo también, miren lo que oyen, con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. En Marcos 4, 24 y 25. Y esta semana estudiaremos las parábolas de Marcos 4. El Evangelio de Marcos es el que menos parábolas tiene de entre los evangelios sinópticos, entre Mateo, Marcos y Lucas. Los eruditos han debatido por muchos años acerca del significado de las parábolas de Jesús, cómo interpretarlas, qué significan, por qué las usó, qué clase de lecciones pretendían revelar cuando literalmente debían ser tomadas o si eran puramente alegóricas, etcétera. Obviamente, no vamos a resolver todas esas cuestiones en la lección de esta semana. En lugar de ello, vamos a examinarlas y por la gracia de Dios obtendremos una comprensión de los puntos que Jesús destacó mediante estas parábolas. Y mis queridos, es lo que vamos a tratar de ver esta semana. ¿Qué ¿Por qué las parábolas? ¿Cómo las entendemos? ¿Cómo pueden ser aplicadas? Marcos 4 contiene solo 5 parábolas: el sembrador, la lámpara, la medida, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. La mayor parte del capítulo gira en torno a la parábola del sembrador. Esta aparece en primer lugar, seguida por las razones de ser de las parábolas y finalmente por la interpretación de cada una. Este patrón de 3 pasos será el foco de nuestro estudio los días domingo, lunes y martes, y luego las otras parábolas serán estudiadas el miércoles y el jueves. Y yo, como siempre, se las doy a través del PowerPoint. Usted las va a ver ahí, podemos ir aplicándolas y viéndolas para ir entendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir a través de sus parábolas, ¿verdad? Y quiero que veamos un poquitito cómo nosotros vamos a estar haciendo este estudio esta semana para que podamos comprender un poco más acerca de las parábolas. Una parábola es una narración de un suceso fingido, o sea, basado o no en hechos reales. ¿Ok? Algo que pudiera pasar, pero quizás no ha pasado, del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Este es el sistema que Jesús utilizó principalmente en sus enseñanzas en Marcos 4:34. Sus parábolas generalmente eran extraídas de la vida cotidiana y por lo tanto difíciles de recordar y de aplicar. Digo, perdón, fáciles, no difíciles, perdonen, fáciles de recordar y de aplicar. Cuando sus oyentes regresaban a sus hogares, compartían lo aprendido con sus familias y amigos. Y por esta razón era que Jesús compartía sus parábolas, porque sabía que eran fáciles, podían ser reconocidas, entendidas y más luego aplicadas con otras personas. La razón de ser de las parábolas, vamos a estudiar eso en Marcos 4, 10 al 12. La parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar, Marcos 4, 1 al 9. La explicación de la parábola en Marcos 4, 13 al 20, y otras parábolas como la lámpara y la medida en Marcos 4, 21 al 25, y el crecimiento y la mostaza en Marcos 4, 26 al 32, ¿verdad? Allí estamos y vamos a entrar de lleno en lo que es la lección esta mañana. Vamos a estudiar las razones de ser de las parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué las parábolas? ¿O para qué? ¿Verdad? Vamos a ver. Dice que para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Marcos 4:12. Sé que la predicación de Jesús giraba en torno al reino de los cielos en Marcos 1:14 al 15. Muchas de sus parábolas fueron dichas para explicar la naturaleza de dicho reino en Marcos 4:30. Curiosamente, la razón que el mismo Jesús dio para usar parábolas es realmente sorprendente, para que no entiendan, para que no entiendan, ni se conviertan, ni sean perdonados. Marcos 4:12. Esto no era nada nuevo.
al mandarle a predicar, Dios le dijo a Isaías, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías 6, 9 al 10. El que tiene hambre de la palabra de Dios oirá la verdad y se gozará, pero el que no quiere oír, por más sencilla que esta verdad se presente, se negará a entender, a cambiar y a alcanzar la salvación. Si escucharon eso, por eso dice para que el que viendo vea y no perciban. O sea, porque hay personas, mis queridos, que les presentamos las palabras, ¿ok? Y aún hablándole en parábolas, aún hablándole directamente, aún hablándole como sea, no perciben, oyendo, oigan, y no entienden, ¿no entienden? Para que cuando se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, estas razones son sencillas. Y miren cómo decía también Isaías allá, decía que oís bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. O sea, hay personas que por más que usted le enseñe y por más que usted le muestre y puedan ver toda la verdad del mundo puesta en sus ojos, aún así no creen, son súper incrédulos. Eso es la razón de ser de las palabras, para que se puedan entender, son sencillas y pueden ir rápidamente a lo que es el entendimiento. Y vamos a entrar a la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y me gusta mucho esta parábola, ¿verdad? Porque es lo que más me gusta hacer para nuestro Señor, ¿verdad? Que es proclamar el Evangelio. Fíjate lo que dice allá. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Cualquiera de nosotros pudiéramos ser un sembrador. Cualquiera de nosotros pudiéramos tener una idea de lo que es sembrar. Por ejemplo, yo estuve viviendo 3 años en una finca, sé lo que es sembrar. Mi papá me enseñó mucho, ¿verdad? Dice, eh, en unos días la semilla muere, en Marcos 4:4. Esto es parte de la parábola de el sembrador y sería quizás bueno que entremos a ella para que podamos entenderla un poco. So, voy a buscarla en mi tablet para poder compartir con ustedes allá también acerca de la parábola del sembrador. Dice que otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decían en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y dice, y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron, ¿verdad? Unos días la semilla muere. Esta fue la que cayó en el camino, ¿verdad? Y dice que otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Dice que entre las piedras, unas semillas y la semilla también muere. Y pues, dice que pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos. Dice, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, ¿verdad? Y esos son, en unos meses, la semilla muere porque está entre los espinos y no puede producir. Allí en Marcos 4:7. Y otra parte cayó en buena tierra. Dice que otra parte cayó en buena tierra y a la otra parte al caer en buena tierra, pues entonces, obviamente, es, esta, dice que al final de la gestación la semilla fructifica. Dice que y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y allí prácticamente está la parábola del sembrador, ¿verdad? Hablando de cómo pudo haber caído en el camino, en piedras, en espinos y en buena tierra, ¿verdad? Y dice que el sembrador y la semilla no varían. Sin embargo, resultados totalmente distintos para cada uno de los cuatro terrenos. Todo depende de la forma en que la semilla sea recibida. Así es que allí más o menos podemos entender cómo se recibió esta semilla, porque pudimos ver qué fue lo que pasó con ella en cada uno de los lugares. Sí, vamos a seguir viendo acá la explicación de la parábola para poder entender un poquitito más acerca de ella, ¿verdad? Como le dije, es tremenda, ¿verdad? Dice que eh,
Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Gloria al Señor, ¿verdad? El sembrador es el que siembra la palabra, y en Marcos 4:14, la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es todo aquel que la transmite. Tú y yo, mi querido amigo, ya sea como sea, por las redes, ya sea que es en la iglesia, ya sea que sea de puerta en puerta, ya sea que sea con tu familia, con tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, en la escuela. Tú eres el sembrador que transmite la palabra de Dios. Fíjese lo que dice allá. Y estos son los que, junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. No tienen interés y Satanás los desvía en el camino. ¿Sí entienden? Personas que tú le demuestras la palabra todo el tiempo, le hablas acerca de ella, pero están muy envueltos en otras cosas, no le importa, no tienen interés. Dice que estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregal, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Reciben la palabra, pero no soportan las pruebas. Son personas que cuando las cosas se ponen malas ya dejan la palabra de Dios y ya no creen en Dios nuevamente, ¿verdad? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Miren, reciben la palabra, pero se vuelven cómodos. Dice allá que por los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 70 y 100 por uno. En buena tierra resisten las pruebas y no se acomodan, llevan fruto. ¿Qué tipo de suelo eres tú? ¿Qué tipo de suelo o qué debo hacer para ser fructífero? ¿Dónde te encuentras plantado? Posiblemente estás en la buena tierra, en el camino, entre piedras, entre espinos. ¿Dónde te encuentras, mi querido? Mucho cuidado, pero debemos de encontrarnos en esa buena tierra. Y si no, te insto para que le pidas a Dios dirección, para que puedas crecer y puedas llegar a estar en ese mismo lugar. Vamos a ver otras parábolas. Aquí en la Biblia nos habló de otras lámparas, la lámpara y la medida. Veamos de qué habla esta otra parábola, para que podamos entenderla un poquito más. Dice, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Marcos 4:21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Y fíjate lo que dice el versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que os oí, lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido y aún os añadirá, y vosotros lo que oís, para que porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que no tiene se le será quitado. Visualiza la conversación. ¿Acaso no es? Pues claro. Jesús sabía obtener la atención de su auditorio. Ahora estaba preparado para recibir la lección espiritual. Poco a poco Jesús iba revelando la verdad del Evangelio para que sea conocida por todos en Marcos 4:22. Aquella noche, al encender sus lámparas en casa, los que tienen oídos para oír, Marcos 4:23, recordaron sin duda la lección, mis queridos, hasta yo. Fíjense que yo la miro y me pongo a pensar. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿Usted se imagina poner la luz debajo de la cama? Yo simplemente me lo imagino. Y para ocultarla, para que no se vea, para que no haya nada, para que se apague o para que se queme la cama. No sé, pero no sería lógico, ¿verdad? Pero obviamente al Jesús poner esto allá, hace que piensen, y esa noche de seguro fueron a sus casas y todos pensaron en esta parábola. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Marcos 4:24.
En las calles de la ciudad, los mercaderes vendían sus productos usando medidas más o menos estándar para medir la cantidad del producto que deseaba el comprador. Si el vendedor era bueno, añadía un poco más de producto en la medida para satisfacer a su cliente. Si alguien es respectivo a la verdad, obtendrá aún más. Pero si la rechaza, aún la verdad que tiene, se perderá. Si escucharon eso, qué tremenda la parábola de Dios. O sea, es como comprando, el que mide bien. Y esto es el que recibe la palabra de Dios, la acepta más y busca más información acerca de ella para crecer más espiritualmente. Qué tremenda esta parábola de la lámpara y la medida, ¿verdad? Bonita parábola. Pongámonos en observación también nosotros, ¿verdad? Veamos el crecimiento de la mostaza. Esta es otra parábola más que sería buena también que la miremos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Sí, decía también eso. ¿A qué haremos semejante al reino de Dios y con qué parábola lo comparamos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Miren, Jesús recuerda el ciclo del crecimiento del cereal, hierba, espiga, grano. Es un proceso que depende de Dios, no del hombre. Así es la semilla del Evangelio plantada en la tierra fértil del creyente. Por acción del Espíritu Santo, vamos creciendo más y más en la verdad hasta que Jesús venga. No eres tú, no soy yo, lo que hacemos este trabajo lo hace Jesús. Así es que tú y yo tenemos que dejarnos guiar por nuestro Padre Celestial, que sea Él el que haga ese trabajo. Nos dice además que es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. El reino de los cielos es comparable a un diminuto grano de mostaza, algo pequeñísimo. A los 50 días de sembrada, la mostaza alcanza los 30 a 40 centímetros de altura y ya es capaz de producir fruto cosechable. Puede llegar a crecer hasta 7 metros de altura. Pequeño, desde luego, fue el comienzo, 120 personas sin letras, escondidas en un aposento en Jerusalén, pero su expansión ha llegado a todo el mundo, convirtiéndose en la religión con mayor número de creyentes. Gloria a Dios, ¿verdad que así? La palabra de Dios ha llegado a acaparar el mundo entero, aunque fuera por algo sencillo, pocas personas, pero se llevó hasta los últimos confines de la tierra y se está llevando, ¿verdad que sí? Así es que tú y yo estamos llamados a hacer esa misma labor, a ejercer ese mismo poder de estas parábolas que Dios nos ha enseñado para poder crecer más espiritualmente y así poder alcanzar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y mire, dice Elena G. de White en Fundamentals of Christian Education, los fundamentos de la religión cristiana, dice allá, por medio de las parábolas y comparaciones, Jesús encontró el mejor método de comunicar la verdad divina en un idioma sencillo, usando figuras e ilustraciones sacadas del mundo natural. Abría la verdad espiritual a sus oyentes y daba expresión a hermosos principios que pudieran haber pasado por sus mentes, apenas dejando un rastro si él no hubiera conectado sus palabras con escenas conmovedoras de la vida, la experiencia o la naturaleza. De esta manera, despertaba su interés, promovía un espíritu de investigación y cuando tenía su atención asegurada, ¿verdad? Dice que decididamente impresionaba en ellos el testimonio de la verdad. Así podía impresionar debidamente el corazón para que en el futuro sus oyentes pudieran mirar las cosas que él había relacionado con la lección y recordar las parábolas del divino maestro. ¿Verdad que sí? Qué bonito es saber que esta era la forma ideal de Jesús para poder expresar su palabra a aquellos que no la conocían. Dice también, palabras de vida del gran maestro, la verdadera santidad es integridad en el servicio a Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Pide el corazón, la mente, el alma, la fuerza. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. El amor debe ser el principio de la acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra y debe ser el fundamento del
carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo, mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Y el amor se revela en sacrificio. El plan de redención fue fundado en el sacrificio, un sacrificio tan amplio, tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo lo dio todo por nosotros y quienes reciban a Cristo estarán listos para santificarlo todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá a través, antes que ninguna otra cosa. Así es que, mis queridos, qué bonito es saber que estas parábolas fueron hechas para que tú y yo pudiéramos comprender mejor la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjense que yo me he llevado a poder atesorar con estas parábolas esta semana y me llaman la atención, así es que las utilizaré también para seguir presentando la poderosa palabra de Dios. Y mis queridos, te insto a que puedas presentar estas palabras también para que otros puedan conocer la poderosa palabra de Dios. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu forma de enseñarnos. Ayúdanos a comprender cada día tu plan, a comprender tu palabra, a ponerla en práctica, a atesorarla en nuestros corazones, para que cuando tú vengas podamos estar listos para ir a morar contigo. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos, te insto a que aproveches esta lección y la compartas con otros. Mira que hay muchas personas que todavía no conocen de la poderosa palabra de Dios. Es el momento tuyo de utilizarla para poder tocar corazones a través de las redes, a través de tu teléfono, a través de las aplicaciones que hay. Te insto a que la compartas. Recuérdate que nos encontramos por YouTube, Joseph Plus. También puedes buscarme por Spotify y por podcast. Buscas allí en su buscador lección de escuela sabática, comentario, y la puedes compartir con otros que no conocen de la poderosa palabra de Dios. Y mis queridos, te doy gracias porque tú has hecho que este ministerio continúe y solo es por medio tuyo. Y te pido oración por este servidor. Te pido que ores mucho por Joseph. Necesito mucha oración para continuar haciendo esta labor que Dios me ha encomendado y lo pongo todo en la mano de nuestro Señor Jesús. Gracias. Dios te bendiga. Dios te guarde.